Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. La sesión de hoy está a cargo de la doctora Ana Parra y es sobre el manejo en la UCI de las crisis asmáticas. ¿Sí? Ay, no. Sí, no hay ninguno bueno. No. Bueno, buenos días. La sesión de hoy es sobre la revisión de un artículo que Mónica nos facilitó, que es sobre el manejo crítico de la crisis asmática en pacientes de UCI. Es una revisión del 2024. La verdad es que hay pocas cosas de críticos en pacientes asmáticos, hay mucha neumo, pero poco de crítico. Y hace unos hospitales americanos y hace un poco de revisión de los tratamientos que se han ido hablando, pautando y añadiendo en los últimos años. Un poco de fisiopatología de la hiperreactividad bronquial, que todos sabemos, pero bueno, así como para recordar, no es una obstrucción reversible al flujo de aire, que es secundaria a una broncoconstricción, ¿no? Una disminución del diámetro de las vías respiratorias. Hay una respuesta inflamatoria crónica en los pacientes asmáticos, que es uno de los ítems del tratamiento, que supone una remodelación de la vía aérea, cambia el endotelio, se hiperplasia el músculo y hay cambios vasculares, lo que hace que los pacientes asmáticos tengan que tener un tratamiento crónico. Y todo esto pues, se disminuye, se traduce en una disminución de la luz bronquial, ¿no? Aquí los dibujitos un poco, pues este sería el pulmón, el bronquio normal, y aquí pues cuando el músculo hace esta constricción, los alvéolos también se ven disminuidos y la inflamación crónica hace que los cambios se perpetúen en el tiempo. Todos estos cambios fisiopatológicos ¿no? en la composición de las capas del alveolo y del bronquio suponen unas alteraciones en la mecánica pulmonar, que es al final lo que acaba repercutiendo en la respiración del paciente y lo que luego a nosotros nos condiciona mucho cuando el paciente ingresa en la UCI a la mecánica pulmonar y la ventilación mecánica, ¿no? La broncoconstricción, que es la contracción excesiva de la musculatura lisa, produce una hiperinsuflación dinámica, que lo que hace que es que el flujo expiratorio está disminuido y aumenta mucho el volumen que queda al final de la expiración en los pulmones, disminuyendo así la capacidad inspiratoria, ¿no? Lo que acaba produciendo una insuficiencia respiratoria en los pacientes. Con todo esto, la inflamación crónica que se produce hace que haya un aumento de la secreción mucosa y una ocupación del alvéolo. Este es el diagrama que es, ¿no? bastante gráfico. Esto sería en un paciente asmático sin crisis, ¿no? Esto sería el volumen residual que queda en el pulmón. Este es el volumen de reserva expiratoria, es decir, todo el aire que puede acabar exhalando cuando hace una expiración forzada, y esto sería el volumen de reserva expiratoria. Conforme se va atrapando, es decir, conforme va aumentando la broncoconstricción, pues cada vez el volumen final expiratorio es más alto y cada vez hay menos capacidad inspiratoria. En cuanto a tratamiento farmacológico, que al final es lo que ¿no? Necesitamos para la práctica clínica habitual, pues bueno, el tratamiento es el estándar, hay pocas innovaciones en el tratamiento, los betados adrenérgicos, los anticolinérgicos y el sulfato de magnesio, que es como un tratamiento según la línea. Hay muchos estudios en pediatría, como casi siempre los niños en este tema están mucho más estudiados, avanzados. En niños sí que se ha visto que la nebulización continua de los broncodilatadores disminuye la tasa de intubación y de mortalidad, en adultos no. Con la cual cosa la nebulización continua versus la intermitente no ha demostrado ningún beneficio en los adultos. La perfusión continua sí que parece que no está recomendada, ya que aumenta el riesgo de, sobre todo, de isquemia miocárdica, y a tener en cuenta que los broncodilatadores a dosis altas, los betados adrenérgicos a dosis altas, producen disfiosis láctica. No es que sea excesivamente perjudicial, pero es un dato a tener en cuenta. Los anticolinérgicos, el bromolepratol, que es el más conocido, el hándicap que tiene es que el pico de acción es a los 60 minutos, con la cual cosa sí que se administran de forma urgente, pero su acción no la veremos hasta pasadas casi una hora. Actúan sobre todo a nivel de la relajación de la musculatura lisa y inhiben la secreción. El sulfato de magnesio es un broncodilatador que se utiliza de segunda línea, que antiguamente, hace unos años, se utilizaba incluso en perfusión continua y se ha visto que no tiene beneficio, y está recomendado el uso como la dosis única de 2 miligramos en caso de broncoespasmo agudo. Ya no se recomienda la perfusión continua del sulfato de magnesio. Otro pilar del tratamiento es el tratamiento antiinflamatorio, que son los corticoides. La dosis no está clara. Los franceses dicen que 6 miligramos kilo día hasta una dosis de 80 miligramos, pero no hay ninguna recomendación clara. Hay estudios o líneas que incluso sugieren hasta dosis de 60 miligramos cada 6 u 8 horas.
Y realmente la administración endovenosa versus la oral tampoco ha aportado ninguna mejoría, ni mejor respuesta, ni menos tasa de intubación, pero sí que es verdad que el manejo del paciente crítico, pues la vía oral no tiene mucho sentido. Otro pilar del tratamiento son los antagonistas de los leucotrienos, el montelukast, que se puede administrar de forma endovenosa, que sí que son menos efectivos, pero en casos de asma grave refractario, pues habría que pensar en ellos. Y sobre todo han demostrado tener una mejoría en la función pulmonar. Y luego están las nuevas líneas de tratamiento, que son los anti-L5, que son fármacos inmunomoduladores, que realmente nosotros en la práctica clínica de la UCI, pues la verdad es que no estamos familiarizados con ellos. En cuanto a la ventilación mecánica, que esto es también un tema arduo de hablar, la ventilación mecánica no invasiva, no hay ninguna guías, ninguna recomendaciones que la tengan, que hayan demostrado el beneficio del paciente asmático como tal. Sí que es verdad que está indicada en el paciente POC con una crisis asmática o de broncoespasmo, pero no se ha demostrado ni su beneficio en las situaciones de asma ni en la disminución de la mortalidad. Pese a todo ello, los últimos estudios sí que se han visto que el incremento de uso de la ventilación mecánica en el broncoespasmo agudo ha ido en aumento, con la cual cosa todo el mundo dice pues, que son necesarios nuevos estudios, nuevos diseños para demostrar en el fondo si al final es efectivo o no. Pero de momento no están incluidas en las recomendaciones ni de las europeas ni las americanas. Y en cuanto a la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Las indicaciones principales parecen de perogrullo, pero están descritas como tal, ¿no? En caso de paro respiratorio, fatiga muscular, encefalopatía, acidosis respiratoria grave o fracaso de la ventilación mecánica no invasiva. Estas son las indicaciones principales, pero al final no deja de ser un criterio médico. En cuanto a los parámetros recomendados, pues también es un amplio mar en el que excavar y profundizar. No se ha demostrado que el volumen control sea ni mejor ni peor que la presión control. Cada uno permite controlar unos parámetros. La presión control se controla, no se determina mejor las presiones que se producen en la vía aérea. Y en el volumen control es más fácil de controlar los volúmenes inspiratorios. Sí que se ha visto que la relación IE tiene que ser una relación IE larga, entre 1,4 y 1,5, y que la frecuencia respiratoria que recomiendan es entre 12 y 14 respiraciones por minuto. ¿Por qué? Porque el objetivo que tenemos es disminuir el volumen residual atrapado para que el paciente tenga mayor capacidad inspiratoria y disminuir la hiperinsuflación dinámica, que al final es lo que produce, ¿no?, los daños a nivel del pulmón. Esto es una gráfica, un cuadro que han hecho en la revisión, que la verdad es que es bastante claro, que entonces lo que te explica, ¿no? Aquí son las estrategias de ventilación que tienes y los efectos que producen, ¿no? Por ejemplo, la PIP extrínseca no ha demostrado ni que empeore la hiperinsuflación, pero sí que produce más hipotensión, con la cual cosa tampoco produce una disminución del autopip, o sea que no es que haga daño, pero tampoco beneficia, con la cual cosa tampoco está recomendada por una autopip extrínseca. En cuanto a las complicaciones de la ventilación mecánicas principales, pues eso, el aumento de la presión intratorácica, el barotrauma y la hipotensión secundaria a la disminución del retorno venoso. La incidencia neumotórax realmente es muy baja, pero hay que comentarla. Y luego el otro pilar de tratamiento es la pseudoanalgesia. El objetivo de las analgesias sobre todo es evitar la sincronía, no es un tratamiento como tal, sino que es un coadyuvante a que todo el tratamiento médico específico haga efecto y sobre todo disminuir las lesiones secundarias de ventilación mecánica por una mala adaptación. El fármaco de principal elección en esto sí que es verdad que a nivel internacional todo el mundo está de acuerdo, es el Propofol. La dexmedetomidina solo la contemplan en caso de crisis asmática menos grave con una necesidad de sedación ligera, la analgesia en perfusión continua y el relajante muscular. Estos serían los 4 objetivos, son los 4 principales fármacos de la sedación en el broncoespasmo. Los anestésicos inhalados, que son las nuevas, ¿no?, la nueva apuesta, únicamente el isoflurano ha demostrado que disminuye el autopip, y la ketamina en perfusión ni se ha demostrado como que sea efectiva a nivel broncodilatador, ni está recomendada de forma oficial. Sí que es verdad que las escuelas anestésicas la recomiendan como inductor anestésico o como coadyuvante anestésico en sedaciones difíciles, pero no por efecto broncodilatador como tal, sino que se considera esto como algo secundario, sino como indicación como sedante. No solo esta revisión, que al final, bueno, yo me he basado en esta revisión. Aquí esta es la guía, esta es la referencia, el estudio sistemático que han hecho, sino como otros artículos desde el CHEST del 2022.
que dice lo mismo, ¿no? Que es una revisión específica sobre la ketamina, en la que dice que es verdad que la ketamina es útil a nivel anestésico, tiene un efecto broncodilatador secundario, pero no está indicada como para tratamiento de la broncodilatación. Este es un Critical Care también del 2022, en la que la contemplan como dosis como inducción anestésica y como ventilación, como dosis de mantenimiento, como coadyuvante en la sedación. Y este también es una de las intensive care en el que, de las guías francesas sobre el tratamiento del broncoespasmo, que también es bastante reciente, en el que sí, hay una clara recomendación en paciente pediátrico, en el que no está indicada como tratamiento broncodilatador, y es una expert opinion, porque al final esto es un consenso de expertos en el que no está indicada el adulto. Y luego, como última cosa a destacar, ten en cuenta otras opciones terapéuticas, que son las más innovadoras, que son la ECMO y el CO2 removal. Esto, como siempre, pues es centro dependiente, experto dependiente, que lo tengas a disposición o no, pero sí que es verdad que una ECMO precoz en un paciente joven con un broncoespasma grave, pues reduce bastante, ha demostrado la reducción en los días de ventilación mecánica y de mortalidad. Así como take home message, que esta es la diapo que más me gusta. Siempre hay mayor evidencia científica en la población pediátrica. La verdad es que hay poca innovación farmacológica en el tratamiento del broncoespasmo. A tener en cuenta la ECMO, y que, como en todos los estudios, siempre dicen que son más estudios necesarios para poder mejorar la práctica clínica. Y eso es todo.